Dicen que si le das pescado a un hombre comerá un día, pero que si le enseñas a pescar comerá el resto de su vida. Pues lo mismo ocurre con tus hijos. Si quieres que tus hijos coman bien, no basta solamente con ponerles un plato encima de la mesa. Tienes que enseñarles, tienes que darles algunos consejos de alimentación que no solamente les sirvan para que coman bien hoy, sino que les sirvan para que coman bien el resto de sus vidas. ¿Quieres saber cuáles son los consejos que recomiendo yo? Pues quédate al otro lado porque comenzamos. Y si quieres que tus hijos tengan una buena alimentación, la herramienta fundamental, tanto para tus hijos como para ti, para tener una buena alimentación, es un plan de alimentación. Porque un plan de alimentación es la herramienta básica que nos sirve para gestionar nuestra alimentación y que de esta forma podamos adaptarla y podamos crearla conforme nosotros nos guste más, prefiramos más y conforme nosotros necesitemos, de tal forma que tengamos una buena alimentación siempre de la mano de un plan de alimentación. Así que si quieres aprender a diseñar, a confeccionar un plan de alimentación, puedes ir a fitnessenlanube.com/plan, donde aprenderás unos sencillos pasos, en concreto 7 pasos, para que puedas diseñar tu propio plan de alimentación. Así que ve a fitnessenlanube.com/plan para ver este taller, es totalmente gratis y puedes ir ahora mismo a esta dirección, fitnessenlanube.com/plan. Y vamos a hablar de niños y alimentación, y es que cuando se trata de niños y alimentación, en realidad suele haber, o al menos que yo haya visto, porque además, ya lo dejo claro desde el principio, yo no tengo hijos, con lo cual esto es más teórico que práctico, pero sí que es verdad que soy bastante observador y de hecho en mi entorno pues ya la gente empieza a tener hijos y demás, y veo que muchas veces hay dos vertientes de educación con respecto a la nutrición y los hijos. La primera vertiente es directamente omitir la nutrición, omitir la alimentación y que, bueno, pues de alguna forma esperar que ese niño cuando sea mayor pues tenga cierta inquietud con respecto a la alimentación y que esa inquietud le lleve a mejorar sustancialmente su alimentación, que de hecho eso es lo que me ocurrió a mí. Yo no tuve pues unas nociones básicas de alimentación, ni yo, ni creo que la mayoría de la gente de nuestra edad, o de mi edad al menos, y mayores pues menos probable todavía. Y en cualquier caso, yo tuve la suerte, por así decirlo, de tener esas inquietudes con respecto a mi alimentación y de esta forma pues he podido moldear y manipular mi alimentación para hacerla más saludable y tener más conciencia sobre lo que estaba comiendo. Sin embargo, esto es un brindis al sol. No es muy habitual que esto ocurra. Lo más habitual, si no le das a tus hijos unos ciertos conocimientos, unos ciertos consejos sobre alimentación, es que directamente pasen de la alimentación por completo y que cuando sean mayores no les presten ni la menor atención. Entonces, esta es la vertiente 1. La vertiente 2, que también tristemente lo veo mucho a raíz de que cada vez se nos machaca más, con razón, de que la alimentación es una pieza fundamental del puzzle de nuestro estilo de vida, pues veo que muchas veces los padres, especialmente los padres noveles, pues les quieren inculcar a sus hijos unos cursos completos de nutrición, de decirles esto es un carbohidrato, esto es una proteína, esto es una grasa, estos son alimentos grasos, etcétera. Es decir, intentan inculcarles a sus hijos unos conocimientos quizás demasiado técnicos, porque de hecho yo recuerdo cuando iba al colegio y demás, venían a hacernos talleres donde nos explicaban pues la carne son proteínas, los cereales son hidratos, el aceite es grasa, por ejemplo, cosas así, y realmente yo salía de allí y me daba exactamente igual, no tenía pues ni la menor curiosidad por indagar un poco más. Seguramente esos talleres pues fueran la mecha para que otras personas sí que indagaran un poco más y quizás les gustara más ese tema. En mi caso no ocurrió así. Pero es que además tengo la experiencia con adultos de que ese tipo de trabajo en cuanto a que sea más técnico con respecto a la alimentación tampoco es algo que la gente demande mucho. Es decir, en la academia uno de los primeros cursos que hay, y de hecho que se puede hacer todavía quien esté en la academia, es un curso que se llama Fundamentos Básicos de una Alimentación Equilibrada, que básicamente es un curso de nutrición básica para entender un poquito algunos conceptos de nutrición, y no es de los cursos más vistos ni mucho menos. Es un curso muy poco visto, al menos está en la media, no está, digamos, destacado ni mucho menos, y es un curso donde enseño pequeños conceptos básicos de alimentación, lo que quiere decir que incluso la gente adulta no quiere saber de alimentación. Lo que quiere la gente adulta es dime lo que tengo que comer y ya está. O sea que imagínate una persona que tiene 8, 9 o 10 años si tiene pues esa
esa inclinación por la nutrición. Probablemente no la va a tener. Entonces, si esto no sirve para adultos, mucho menos sirve para niños. Con lo cual, para mí, ninguna de las dos vertientes, ninguno de los dos escenarios es el más óptimo. Ni ignorar por completo la alimentación, ni tampoco intentar estar encima de ellos con respecto a la alimentación, porque cualquiera de las dos opciones, bajo mi punto de vista, no genera el resultado deseado. Al final, si tú estás intentando inculcar a tus hijos una buena alimentación, lo haces para que, llegado el momento, esa persona, tu hijo en este caso, pueda desenvolverse bien, porque al final creo que esa es la labor de cualquier padre. Le enseñamos a los hijos aquellas cosas que necesitan saber para que, llegado el momento, se puedan desenvolver solos, no solamente con respecto a la alimentación, sino con respecto a cualquier cosa. Por tanto, lo que yo considero que es más óptimo es inculcarles algunos consejos que de alguna forma les van a ayudar hoy a mejorar su alimentación, pero que al mismo tiempo les van a ayudar, van a llevar o les van a acompañar durante toda la vida para que cuando llegue ese momento de que tengan que desenvolverse solos, se acuerden, tengan en la retina estos momentos, estos consejos y puedan aplicarlos el resto de su vida. Así que vamos a empezar viendo el primer consejo que yo recomiendo. Y el primer consejo que yo recomiendo, y de hecho no sé ni siquiera si es un consejo como tal, pero al menos quiero empezar este episodio hablando de esto, y es que tienes que dar ejemplo, porque al final, llegado el momento, tus hijos no se van a acordar de los consejos que les des, sino que se van a acordar del ejemplo que les muestres, lo que significa que si tú quieres que tus hijos tengan una buena alimentación, es absurdo que no empieces tú mismo o tú misma teniendo una buena alimentación. No tendría sentido. Por eso siempre incido tanto en que cada vez que haces algo positivo para tu cuerpo, para tu estilo de vida, y lo haces delante de tus hijos, no hace falta ni siquiera que les digas nada con palabras. Al final, eso lo están viendo cada vez que tú estás entrenando en casa, por ejemplo, y tus hijos te ven, o cada vez que haces una buena comida, que tienes una buena alimentación, que haces cualquier cosa para cuidar de tu cuerpo. No hace falta que uses las palabras. Tus hijos están viendo eso y se van a criar en un ambiente donde tú les has inculcado eso sin tener que decir prácticamente nada. Con lo cual, lo primero es que tú mismo apliques estos consejos, y no solamente estos. Llevo hablando un montón de años sobre diversos consejos con respecto a la alimentación, el descanso, etc. Con lo cual, al final, si tú quieres que tus hijos tengan un estilo de vida saludable, lo lógico es que empieces dando ejemplo, porque eso va a ser realmente lo que a ellos les va a llamar la atención, lo que ellos van a entender, lo que ellos van a interpretar. Así que empieza dando ejemplo, y si quieres que tus hijos tengan una buena alimentación, empieza tú mismo o tú misma teniendo una buena alimentación. Y el segundo consejo, o el primero, según se mire, es comer en familia y sin distracciones, que esto es un consejo que realmente le doy a todo el mundo, y de hecho los consejos que vamos a ver no son solamente para los niños, sino para los niños y sus padres, porque al final no tiene sentido que tú le prohíbas a tu hijo estar con el móvil o con la tablet en la mesa, o estar incluso con un puzzle, me da igual que sea una pantalla o sea cualquier otra cosa. Al final, la hora de comer es la hora de comer. Y como digo, no tiene sentido que tú le prohíbas a tu hijo que esté con otras actividades mientras está comiendo cuando tú estás con el móvil para arriba y para abajo. No tiene ningún sentido. Como he dicho antes, lidera con el ejemplo. Ni es bueno para tus hijos que estén con pantallas y con actividades mientras están comiendo, ni tampoco es bueno para ti. Así que ambos lo tenéis que evitar. Y de esta forma, aprovechad el momento para comer y utilizarlo como un momento en familia. Aprovechad para charlar, asegúrate de que tus hijos coman de forma correcta, de que mastiquen tranquilamente, de que estén tranquilos, y que de esta forma puedas generar una buena relación, un buen momento familiar a la hora de comer. Y esto te va a ayudar muchísimo a la hora de que tengan una buena relación, digamos, con la alimentación. Y el siguiente consejo es no premiar ni castigar con alimentos. Y esto es muy común. Si te comes las verduras, te doy un helado de postre. O no te vas a comer el helado hasta que no te comas las verduras, que al final es lo mismo. Y esto, ya digo, no debería ser algo que inculquemos a nuestros hijos. Y lo digo porque, a pesar de no tener hijos propios, esto estoy harto de verlo en adultos. Siempre utilizamos los alimentos para premiarnos o para castigarnos. Y por supuesto, si empezamos haciendo esto desde que son pequeños, pues evidentemente más probable es que lo hagan cuando son mayores. Porque ¿quién no ha escuchado alguna vez eso de: hoy he tenido un día de mierda, me merezco una cerveza, o me merezco una tarta, o me merezco lo que sea? Y lo mismo al revés. He tenido un buen día, me han ascendido en el trabajo, pues vamos a comer chino para cenar, o vamos a ir a cenar a cualquier sitio, o lo que sea. Y ojo,
no estoy diciendo que la comida no pueda formar parte de las celebraciones, porque de hecho siempre forma parte de la comida de las celebraciones. No hay más que ver cuando nos juntamos para una boda o para un bautizo o un cumpleaños, nos sentamos en torno a la comida. La comida es celebración. Pero una cosa es que la comida sea celebración y otra cosa es pensar que te mereces, que te premias con esa comida o lo mismo al revés, que te castigas comiendo ciertos alimentos. Y si esto empezamos a evitarlo desde pequeños, es mucho menos probable que ocurran estos comportamientos de mayores. Así que no utilices los alimentos como moneda de cambio para que tu hijo haga lo que tú quieres que haga. Al final, los alimentos y los comportamientos de tu hijo deberían estar separados, deberían ser cosas equidistantes, no tienen nada que ver, así que ni premies ni castigues con alimentos a tus hijos. El siguiente consejo es que fomentes su participación en todo el proceso, es decir, que te acompañen a la compra, que estén contigo cuando cocinas, incluso que te ayuden cuando cocinas, que te den los ingredientes que te hace falta para cocinar y este tipo de cosas, que vean que al final llevar una buena alimentación no solamente es sentarse a la mesa y comer, sino que hay muchas otras cosas detrás. Y de hecho esto viene muy bien para cuando son adultos. Además, voy a contar una pequeña anécdota. Hace escasos días, un amigo mío me pidió una dieta para adelgazar y me dijo que cuidado con lo que le iba a poner porque él no iba a cocinar, porque no ha cocinado nunca y no iba a empezar a cocinar ahora. Y de hecho, quien me conoce ya sabe que yo no doy dietas para adelgazar, mi trabajo va mucho más allá de eso, por eso tengo una academia, porque lo que hago es enseñar a tener un mejor estilo de vida en general y al final la alimentación es solamente una pieza del puzzle, pero en cualquier caso quería recalcar esto, que él me dijo pues que cuidado con lo que le iba a poner porque él no iba a cocinar, porque no ha cocinado nunca, para él es algo extraño de hacer y por eso cuanto más pequeños empiezan a ver esto como algo natural, como algo habitual, más favorables para ellos, para que luego cuando se independicen puedan tener una mejor relación con estos procesos que involucra pues comprar, preparar y consumir los alimentos. Así que involucra a tus hijos en todo este proceso. Otro consejo que me gusta mucho y además lo utilizo siempre con los adultos es comerse el arco iris, es decir, intentar cada día comer alimentos de diferentes colores, de los colores que conforman el arco iris, sean pues el azul morado, el rojo, el naranja, el verde, el amarillo. Estos colores son los que conforman los colores del arco iris y de esta forma tenemos que escoger alimentos de diferentes colores para completar este pequeño juego. Y digo juego porque con los niños funciona muy bien. Al final, si los niños entienden que cada día tienen que comer alimentos que contengan estos colores, lo puedes tomar como un juego. Cuando llegue el final del día, puedes preguntarle: bueno, ¿de qué colores has comido hoy los alimentos? ¿Cuál te falta? Y a lo mejor te dice, pues me falta el rojo. Bueno, pues esta noche nos comemos un tomate y así completamos todo el abanico de colores. Y es una manera muy sencilla y además muy lúdica de que tus hijos empiecen a comer alimentos vegetales sin que sea necesariamente come alimentos o come vegetales o come verduras y ya está, sino que lo metes dentro de un pequeño juego donde cada día tienen que completar una serie de colores utilizando estos colores del arco iris. Así que, por ejemplo, puedes poner una pequeña imagen en el frigorífico con los distintos colores del arco iris y diferentes alimentos que pueden escoger de cada color, de tal forma que el niño puede ver de una forma muy sencilla si le falta pues el amarillo, el verde, el rojo, el que sea. Si por ejemplo le falta el naranja, pues una batata, por ejemplo, podría ser un alimento del color naranja para cubrir ese color. O si le falta el verde, podría ser el brócoli o cualquier cosa así. Al final estás fomentando, por un lado, la memoria de tu hijo, que sepa qué alimentos ha consumido de cada color a lo largo del día. Estás fomentando también la visión espacial del niño, sabiendo o asociando los colores a los alimentos, y estás también inculcando el hábito de comer diferentes alimentos de diferentes colores a lo largo de todo el día. Así que creo que este es un pequeño juego que no es tan juego para los adultos, pero que, digamos, es una estrategia muy buena para asegurarnos de tener un buen aporte de micronutrientes, ¿vale? Comerse el arco iris es un consejo que funciona muy bien para niños pequeños y para adultos. Siguiente consejo, otro consejo que siempre les doy a los adultos, de hecho es uno de los primeros consejos que vemos dentro de la academia. No puedes tener chucherías o alimentos ultraprocesados, pero en el caso de los niños es más bien chucherías. No tengas chucherías dentro de tu casa. Y ojo, no estoy diciendo que le prohíbas consumir alimentos pues azucarados o alimentos ultraprocesados a tu hijo, porque realmente, aunque técnicamente sea lo mejor que no los consumiera,
al final si los prohíbes los estás haciendo más atractivos, con lo cual para mí eso no es una solución, porque al final siempre va a consumir estos alimentos, pero al menos controla lo que tienes dentro de tu casa, no metas en tu casa este tipo de alimentos y déjalos para situaciones más especiales, quizás los fines de semana, cuando salgas por ahí, y que de esta forma no asocie tu hijo el tener este tipo de alimentos dentro de tu casa y que sea más bien algo pues excepcional cuando sales fuera o cualquier cosa, pero no tengas en tu casa alimentos ultraprocesados o chucherías o cualquiera de estos sinónimos, cualquiera de estos alimentos que realmente no te van a beneficiar en nada ni a ti ni a tu hijo en cuanto a tu alimentación. Siguiente consejo, también un básico para los adultos, pero que especialmente es importante que empieces a inculcárselo a tus hijos. Respeta los horarios de comer. Y cuando digo respetar los horarios de comer, me refiero a que deberíamos comer siempre a las mismas horas, es decir, tener una estructura de comidas. Y esto va tanto para adultos como para niños pequeños, lo que significa que si un niño acaba de salir del colegio y pasa por el kiosco y el niño te pide un chupa chups, no se lo tienes que comprar sencillamente porque en 10 minutos ya vamos a comer. Y si le compras el chupa chups, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que le compras algo a un niño, una chuchería a un niño, y luego llega a casa y no quiere comer? ¿Cómo va a querer comer si se acaba de comer pues una bolsa de gusanitos o lo que sea? Estamos rompiendo por completo esta estructura de comidas de la que estoy hablando, así que para asegurarnos de ello vamos a llevar una estructura, un orden, una organización con respecto a las comidas. Vamos a hacer 4 o 5 comidas, las comidas que sean, y siempre vamos a intentar llevarlas a las mismas horas y por supuesto no vamos a quitarle el hambre al niño pues 10 minutos antes de comer comprándole un capricho simplemente porque el niño te lo pida, porque además una cosa que ocurre no solamente con los niños sino también con los adultos es que cuando te piden una cosa una vez y haces una excepción una vez, mañana te lo van a volver a pedir y de esta forma ya no va a ser un caso excepcional sino que va a ser una norma, así que evita este tipo de comportamientos y regula la estructura de comidas que tienes en tu día a día. Y el último consejo que quiero dar, que deberías darles a tus hijos, es que tienen que aprender que las decisiones que toman en la mesa tienen consecuencias que van más allá de la mesa. Y no estoy hablando del físico, de hecho, ningún niño tendría que asociar las comidas al físico, ya se darán cuenta cuando sean mayores. Estoy hablando de cosas más importantes, estoy hablando del cambio climático, estoy hablando de la sostenibilidad medioambiental, estoy hablando de más cosas que van más allá de lo que comes hoy. Y de esta forma, si tú estás promoviendo que consumáis alimentos menos envasados, que consumáis alimentos pues de mejor calidad, que consumáis alimentos más locales, que no tengan una huella medioambiental tan grande, que consumáis menos productos animales y por tanto más productos vegetales, incluso que les enseñes a hacer crecer, a sembrar sus propios alimentos. Ahora hay mucho movimiento con el tema de los huertos urbanos y demás, que vean que realmente pueden generar, por así decirlo, alimento. Este tipo de cosas son cosas muy simples que además te puede ayudar a forjar un mejor vínculo con tu hijo y que al mismo tiempo les enseñas que al final lo que estamos metiendo en la boca tiene un largo proceso y que dependiendo de cómo sea ese proceso, eso va a tener consecuencias positivas o menos positivas en el impacto medioambiental, en el entorno. Así que enséñales esto porque al final es un consejo muy importante, porque tú puedes intentar comer de la mejor manera posible, puedes alimentarte de pues los mejores alimentos posibles, pero si esos alimentos están cultivados o están extraídos de un entorno que no es saludable porque lo hemos explotado hasta tal punto que ya no se puede obtener nutrientes de esas zonas, no vas a estar saludable por mucho que lo intentes. Entonces tenemos que intentar ir al origen e intentar mejorar un poco nuestra alimentación y ser más partícipes con todo el proceso productivo de ese alimento desde que lo extraemos o desde que lo sembramos, lo cultivamos, hasta que lo ponemos en la boca. Así que creo que es un consejo bastante interesante para forjar un vínculo con tu hijo y que al mismo tiempo sea mucho más consciente de lo que ocurre realmente con los alimentos. Así que estos son los consejos que yo al menos recomiendo que inculques a tus hijos para que tengan una buena alimentación, pero como he dicho al principio, al final, si no eres tú el primero que empieza siguiendo estos consejos como padre o como madre, ¿cómo esperas que tus hijos apliquen estos consejos? Porque al final, primero, que si no los sigues tú mismo, no tendrás la autoridad para que tus hijos los sigan. Y segundo, que si eres tú mismo quien
empieza siguiendo estos consejos, despertarás esa curiosidad innata en tus hijos para imitar lo que hacen los padres, pero si no es así, no vas a tener esa base para que tus hijos sigan estos consejos no solamente hoy, sino cuando sean más mayores, porque al final todos sabemos que la alimentación es una pieza clave, una pieza fundamental para tener una buena salud, para tener una vida plena, para tener incluso más longevidad. ¿Y qué padre no quiere eso con respecto a sus hijos? Todo el mundo, todos los padres. Sin embargo, no podemos esperar que en base al azar los hijos cuando sean mayores tengan esta inclinación con respecto a cuidar su alimentación. Vamos a empezar ahora, vamos a empezar creando esa base, esos cimientos sobre los cuales puedan tener una alimentación óptima. Y esos cimientos se recogen en estos consejos que os acabo de dar. Así que espero que os haya gustado y si ha sido así, pues dadle like, suscribiros y este tipo de cosas. Y por supuesto, si aún no lo habéis descargado o no tenéis acceso al taller sobre cómo preparar un plan de alimentación, podéis tener acceso a este taller en fitnesslanube.com/plan, donde tendréis los 7 pasos para generar un plan de alimentación personalizado y al gusto vuestro, al gusto de vosotros, para que de esta forma tengáis la herramienta necesaria para controlar vuestra alimentación. Y si hoy hemos hablado de algunos consejos para inculcar a nuestros hijos con respecto a la nutrición, la semana que viene veremos cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar si queremos mejorar nuestra forma física y no sabemos cómo hacerlo. Es una estructura muy simple, muy sencilla, pero de esto hablaremos la semana que viene. Así que si te interesa este tema, no olvides suscribirte y nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!